Bien, es que mientras pongo a grabar no me deja compartir. Bien, estamos hablando el día de ayer de esta necesidad de que haya tres poderes del Estado y de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y se está poniendo un poco fea la situación en este país. Hemos visto hoy, bueno, desde ayer, de ayer creo que fue, hemos estado viendo reacciones internacionales y nacionales, ¿verdad? De dimes y diretes. Primero la Embajada de Estados Unidos, a través de la embajadora, haciendo una evaluación de cómo está el país, y después los señores diputados de la bancada de Libre saliendo prácticamente a parar en seco a la embajadora como si no tuviese injerencia de Estados Unidos en este país, ¿verdad? Como si no, este país no dependiera económicamente de Estados Unidos, de mantener una amistad cordial, una diplomacia con este país, sobre todo un país, uno de los países más poderosos de la Tierra. Y sin embargo ellos, por la misma quizá autosuficiencia, arrogancia que tienen, eh, ni siquiera saben cómo dirigirse a una embajada, no tienen la ética para poder hacer la respuesta de una manera más cordial y menos incisiva, como ellos hacen siempre, ¿verdad? Y eso obviamente pone en peligro aún más las relaciones con Estados Unidos. Podemos llegar a ser, ¿cómo se puede decir? Llegar a ser apartados, ¿verdad? Igual como Cuba, igual como Venezuela, ¿verdad? De las oportunidades, pues, de que los paisanos ahora están disfrutando en Estados Unidos, las remesas y todos esos detalles. Dime, Chris. ¿Cuál es la contraseña, Alex? Prodigio. Si es prodigio. Gracias. Si es esa contraseña. Acabo de mostrarla en pantalla. Am, esa es, ¿verdad? Y tiene que ser porque ya varios la colocaron. Bien, prosiguiendo. Entonces, esta es la circunstancia que estamos viendo en este país, ¿verdad? Una circunstancia muy precaria. Dime, Chris o Génesis. Primero, Chris. Chris, ¿tienes alguna pregunta todavía? Si no, Génesis. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Fíjense que acabo de entrar ahorita a la clase Ok, porque acabo de salir de mi examen. la Entonces, no contraseña sé si- es, ajá, la ajá, contraseña es la prodigio. contraseña. Prodigio. Sí, esa es. Gracias. Sí. Ok, prosiguiendo. El último numeral, ¿verdad? Que tenemos que mencionar es el del gobierno civil y la libertad. Rousseau sabe que esto es necesario. Estas mentalidades de creer que podemos ser sociedad sin un gobierno, como son los anárquicos o los que también persisten en vivir en una especie de autarquía, eso no es posible. No podemos evitar tener un gobierno, sea monárquico, democrático, parlamentario, cualquier tipo de sistema de gobierno que tengamos, pero es necesario tenerlo, porque necesitamos una dirección y también necesitamos llegar a convenios, y a través del gobierno se logra. Dice en este caso Rousseau, el gobierno civil es fundamental para la libertad verdadera y plena, ya que protege a los individuos de la opresión y la arbitrariedad. Es que si viviésemos en una especie de anarquía, donde no hay gobierno, o una especie de autarquía, donde me gobierno a mí mismo y no dejo que nadie me gobierne, entonces al final la gente que no tiene moral, la gente que no tiene ética, se va a salir con la suya, ¿verdad? Así que a estos colectivos o jóvenes que incluso hoy en día están sugiriendo en redes sociales, apoyando estas causas de anarquía, sepan de que eso nos puede llevar a un desastre social. La anarquía jamás ha sido una solución, ¿verdad? Suena muy bonito es pensar que tener toda la libertad, pero también hay que pensar en que el otro también va a tener esa libertad. Otro como un criminal, otro como un ladrón, otro como un cualquier violador. Es decir, y esas libertades no podemos permitirlas. Por lo cual, la gente que anda ahí colocando el logo de la anarquía por todos lados, sepa que está sugiriendo un sistema totalmente absurdo, que ni siquiera va con la lógica de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, como ya hemos dicho, es social. Por otro lado, dice, la libertad no es la independencia absoluta, que eso es lo que creen los anárquicos, que ser libre es tener independencia absoluta de todos los poderes, sino la participación en la formación de las leyes que uno se compromete a obedecer. ¿Y por qué nos comprometemos a obedecer? Porque entendemos que son importantes para el funcionamiento social. Entonces, claramente uno pasa por la etapa de adolescencia donde de repente mira estos logotipos de la A, de la anarquía, y uno a veces participa en grupos, a veces incluso de videojuegos,
por donde se mezcla o se mete el pensamiento anárquico, ¿verdad? A través de este tipo de pensamiento. Incluso la gente que sigue a los famosos youtubers, hay algunos youtubers que se han atrevido prácticamente a sostener una forma de vida totalmente autárquica o anárquica. Eh, el caso que yo recuerdo haber escuchado de proponer prácticamente de que no le interesa nada, ¿verdad? He visto a dos, ¿verdad? Uno a Chocas y otro al Auronplay, ¿verdad? Y son influyentes, son muy influyentes en los jóvenes, en meter esas ideas de que está bien encerrarse en su cuarto y no hacer tener vida social, ¿verdad? Sí, ellos pintan de color de rosa la vida del antisocial. Y desgraciadamente hay que entender que esa vida no puede perdurar sin una sociedad funcional. Porque si no nos volvemos sociables en este mundo, ¿cómo se va a sostener el Internet? ¿Cómo se van a sostener las empresas que generan estos videojuegos? ¿Cómo se van a sostener los proveedores de computadoras? Es decir, eso que quieren tener como que fuera la utopía de la vida, solo se sostiene si hay sociedad, si hay gente que interactúa, ¿verdad? Ellos son nada más el extremo y la secuela de mucha libertad económica, ¿verdad? Ellos son la secuela de esto, pero en realidad no es esa la forma de vivir. Entonces, dejemos de autoengañarnos y dejemos de creer en estos que se consideran gurús de la vida, eh, y pensemos más concretamente coherentemente con la realidad. El contrato social de Rousseau es lo que nos trae. Entender realmente que el ser humano no puede estar lejos del sistema de gobierno, ¿verdad? No puede permitirse tampoco desatender este poder, porque claramente por eso ocurren las dictaduras y tiranías, y por tanto responsabiliza al ser humano, ¿verdad? A participar coherentemente en todas las decisiones sociales. Entonces, incluso tenemos que aprender también de algo, que la mayoría de gente que tiene muy buenas relaciones sociales es la gente que mejor se desarrolla y la gente que más éxito puede tener. La gente que es muy solitaria, pues casi no crece demasiado, ¿verdad? Casi no crece demasiado. Yo tengo compañeros, ¿verdad? Que estuvieron estudiando junto conmigo, que por su nivel de sociabilidad hoy son grandes empresarios, ¿verdad? A diferencia de mí mismo, que no tengo muchas relaciones sociales y yo vivo en una situación digna, pero obviamente no tengo una super riqueza como tienen estos compañeros, que son empresarios hoy en día. Tampoco es que me afano por tener ese nivel de vida, porque tiene todos una secuela de responsabilidades que no quiero tener en mis manos. Sobre todo cuando se trata de tener a gente subordinada a mí mismo, que no me gusta esa idea de que dependa el salario de alguien, ¿verdad? De mis propias decisiones. Pero obviamente, sobre todo por como soy, ¿verdad? Que soy trato de ser lo más recto que puedo. Em, pero hay gente que lo ha podido hacer, ¿verdad? Hay gente que tiene éxito en ello. Y yo los admiro y digo, qué bien, qué excelente. Pero sé que solo lo lograron teniendo muy buenas relaciones sociales. Hay algunos incluso compañeros de bachillerato que son ahora alcaldes incluso. Vaya, les pongo un nombre para que sepan lo que sean de aquí por el lado de Occidente. ¿Cómo se llama? Pedro Escalante, el alcalde de Gracia y La Empira. Ese fue compañero mío de bachillerato, ¿verdad? Muy buen amigo, muy activo, siempre ha sido proactivo, ¿verdad? Y ahora está trabajando en la política y está tratando de hacer lo mejor que puede por su pueblo. Qué bueno que haya gente así, que se responsabilice de la historia, no solo propia, sino también de los demás y que comparta sus habilidades en ese trabajo, ¿verdad? Hay que tener vocación para hacer esto, pero hay que ir descubriendo poco a poco dónde puedo yo servir en medio de la sociedad, participar de este gobierno civil de una u otra manera. De hecho, ahorita que estábamos debatiendo el tema de lo que está pasando con el gobierno, en el chat que les platico, hubo alguien que se quejó, casi parecía como que estaba a punto de derramar lágrimas de, de- de- de cólera por lo que está pasando en este país. Y alguien le dice ahí, ¿verdad? Desde la trinchera de cada uno hay que tratar de poder llevar este deseo de cambio, pero de nada sirve quejarse en el chat. Le tiró la baldada de agua fría para despertarlo, porque se estaba quejando demasiado y alguien le hizo entrar en razón. No nos sirve de nada quejarnos en un chat, en un Facebook, si no participamos activamente, ¿verdad?, en la política. A no ser que nuestro deber sea andar educando, como en mi caso, ¿verdad? Que en mi caso tengo que andar educando y tengo que andar también motivando estos deseos, ¿verdad? Y ese es mi ámbito. Pero si es alguien de la vida civil, pues
la mejor manera de ayudar a la situación social es meterse, ¿verdad? Y tomar también el toro por los cuernos, como decía Winston Churchill. Bien, esperemos que por lo menos nuestros ciudadanos que están como gobierno civil tomen las mejores decisiones, pero por ahorita está como que en alitas de cucaracha, ¿verdad? Toda la tensión política de este país con la diplomacia internacional. A ver hacia dónde va esta situación de gobierno. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre lo que hemos dicho sobre el contrato social? Antes de presentar esta breve síntesis de estas tres posturas. Que ya vimos a Hobbes, vimos a Rousseau. De Locke no vamos a ver nada porque en realidad es más ligado a la filosofía, pero al menos hay que mencionarlo porque tiene una visión muy cercana a la de estos dos pensadores. Es decir, se puede perfectamente encontrar un paralelismo entre esos tres grandes autores, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre el contrato social? ¿Se ha comprendido lo que hemos visto? Como les digo, siempre vamos a estar trayendo el pensamiento de cada uno de ellos, ¿verdad? A lo que estamos viviendo hoy en día. Y yo por eso tengo que estar ahí en ese constante diálogo para actualizarme también y darme cuenta de qué está pasando, ¿verdad? Porque si solo me quedo en el aula encerrado y en el libro, no me entero de la realidad. Tengo que estar en esos chats sí o sí, ¿verdad? Para poder mantenerme activo y actualizado sobre lo que está ocurriendo. Además que ahí nos llegan las noticias, periódicos, documentos, incluso documentos oficiales del gobierno que se filtran, llegan ahí, ¿verdad? Entonces nos enteramos de cosas que obviamente, nos ponen a pensar y a veces nos preocupan, ¿verdad? De lo que realmente pasa, porque ahí llega de todo, ¿verdad? Eh, pero qué bueno que existan esos grupos, en realidad, que hay esa oportunidad de poder dialogar a ese nivel, ¿verdad? Y de tener todas esas fuentes en las manos para poder tomar una actitud crítica, ¿verdad? Ante lo que está pasando. Bien, aquí quiero, si no hay preguntas, pues continúo. Aquí quiero presentar una breve síntesis, así, de manera sintética, cada punto más importante de la doctrina social que tienen estos tres hombres. En el caso de los tres hablaron de cómo era el estado natural del hombre. ¿Se acuerdan que fue lo primero que vimos de Rousseau y de Hobbes? Cada uno hablaba del estado natural del hombre. Pues para cada uno, en el caso de Hobbes, él cree que el hombre está en guerra con todos. En el caso de Luke, cree que es un ser de paz e inocencia, que vino sencillo, limpio, como decía él, es una tabula rasa, ¿verdad? No viene ni bueno ni malo, ¿verdad? Que esa es la actitud de él, de considerar que el hombre viene así. Es contraria a esta visión a la doctrina cristiana, porque en el caso del mundo cristiano sí creemos que el hombre de este mundo viene con el pecado original y por tanto ya viene con una cuestión un poco retorcida, ¿verdad? En el caso de Rousseau, cree que el hombre viene dotado de libertad, de bondad y está llamado a ser feliz, ¿verdad? Que eso es lo que intentamos hacer con el contrato social, alcanzar la felicidad del conjunto, de todos. Sobre el tema de la necesidad del orden social, ¿qué es lo que produce el orden social para cada uno? Pues para Hobbes, el Estado absolutista es el que alcanza el orden social. Es el gran leviatán, un Estado sólido, un Estado fuerte, ¿verdad? Que es lo que realmente se necesita para alcanzar ese orden social. El orden social bien establecido, ¿verdad? Genera un orden civil, según Rousseau, según Locke. Es una concepción más liberal, donde la gente participa de manera voluntaria. En el caso de Rousseau, pues lo que genera es un Estado que es producto del pacto, producto del contrato, ¿verdad? Entonces, así como se logra mantener ese orden social, ¿cómo se puede decir? Vigilado, bien administrado, ¿verdad? Y alcanzando los objetivos que beneficiará a todos. Sobre el fundamento del derecho y la moralidad, para Hobbes, el fundamento del derecho y la moral es la fuerza, porque el Estado tiene que ser, como decimos, implacable y por tanto la autoridad, ¿verdad?, está al servicio del interés individual. Mientras que Luke cree que el derecho y la moralidad pues debe garantizar y proteger la propiedad, la igualdad y la libertad. Básicamente, Luke pone los pilares fundamentales de lo que hoy se llama doctrina libertaria o del libertarianismo. En la doctrina libertaria, muy diferente a la liberal es más o menos la que nos propone Rousseau, que es una doctrina donde todos participan y todos pueden enriquecerse y todos pueden progresar. Pero en el caso de Luke, él nos da una política más libertaria, por tanto, un poquito más en defensa del individualismo. En la doctrina libertaria, estos tres principios, lo que es libertad, el de propiedad
Y el tema de la igualdad va más ligado al tema de la vida, porque prácticamente son tres pilares hoy en día lo que defiende el libertarianismo. Defiende la vida como un principio inalienable, defiende la libertad, ¿verdad? Libertad para todos, y el tema de la propiedad, el derecho, que nadie pueda quitarme lo que es fruto de mi trabajo. Entonces, esa doctrina se vuelve aún un poquitito más radical que el liberalismo. Porque en el liberalismo también se respeta la propiedad, la igualdad y la libertad, pero aquí se le da un poco más de énfasis a eso, ¿verdad? Es prácticamente, son pilares pétreos, ¿verdad? Que no son inamovibles. Les presento un caso de alguien que tiene ese pensamiento libertario hoy en día, que es un político famoso, incluso ahorita ha dado mucho de qué hablar, Javier Milei. Javier Milei, que es de Argentina, que estuvo candidato a la presidencia, compitiendo ahorita con Massa, eh, ¿cómo se llama? No le logra ganar en la primera vuelta, a ver qué pasa en la segunda vuelta, si es que van a haber una segunda vuelta, creo que sí va a haber segunda vuelta. Pero por ahora prácticamente Massa se da por virtual ganador. Pero Milei venía con una política así, libertaria. Y cuando a él, por ejemplo, le hicieron una pregunta tan básica como la de cuál es su postura ante el aborto, él respondió totalmente en contra y le preguntó por qué, ¿verdad? ¿Y acaso no es un acto de libertad el de la mujer de decidir por su cuerpo? ¿Y usted es libertario? Le dice, sí, pero ¿y quién decide por la libertad del feto? Entonces dice, no puedo ir en contra de la vida, porque la vida es el principio fundamental y la misión de los tres principios, libertad, igualdad, libertad, propiedad y, ¿cómo se llama? La vida. Y entonces le dice, pues, el principio de la vida es el fundamental. Si no se respeta la vida, las demás valores o virtudes no tienen sentido. O sea, si yo no respeto la vida, ¿para qué entonces voy a respetar la propiedad? ¿Para qué voy a respetar entonces el derecho de libertad? Si al final de cuentas la vida era lo más importante. Entonces, cuando una sociedad se vuelve así, ¿verdad? Tan extrema, que incluso le quita el derecho de libertad, el derecho de vivir a un ser en gestación, ¿verdad? Automáticamente eso ya no es libertarianismo. Eso ya no es vivir bajo un sistema liberal, ni siquiera, sino que eso ya sería un tipo de exterminio, ¿verdad? Un tipo de método de erradicación de la demografía, pero no es libertad. Entonces, él tiene bien clara esa parte. Aunque quiero decir también lo siguiente, por ser honesto intelectualmente, quiero decirles que hay otras personas que se dicen libertarias y que sí están a favor del aborto. O sea, hay gente que sí y gente que no, porque hay dos grandes bandos en el libertarianismo también, ¿verdad? Por así decirlo, tan, hay libertarios conservadores como Milei, que defienden la vida, y libertarios, pues prácticamente progresistas como en el caso de Gloria Álvarez de Guatemala. Gloria Álvarez es una politóloga, ¿verdad? Que defiende también el libertarianismo, pero en los debates que mantuvo con Javier Milei o con Agustín Laje, demostró que es una mujer que está bien metida en el pensamiento progresista, que trae esto del aborto, esto de la vida LGBT y todo esto. Entonces, lo que ella entiende por libertad es lo que llamaríamos más bien libertinaje, ¿verdad? Eso es lo que ella cree que es libertad. Y como ya hemos visto con Rousseau, pues la libertad extrema no es total independencia. Pero la verdadera libertad no es total independencia, sino más bien la participación responsable y consciente en todos los deberes y derechos que cada ciudadano tiene, ¿verdad? Esa es básicamente una breve síntesis y comparativa de los tres personajes que están aquí en pantalla. ¿Alguna pregunta sobre ellos tres? Como les digo, Luke era más filósofo, era profesor de retórica y de griego, más dedicado a la filosofía, pero al menos nos sirve para comparar, ¿verdad? Esas tres posturas. Bien, si no hay preguntas sobre estas tres teorías, pasamos a ver ya la unidad de las teorías sociológicas. Aquí en este esquema gráfico de las diferentes teorías sociológicas, quiero que veamos algunos nombres y títulos, por así decirlo, escuelas o teorías mismas. Está la del positivismo, ¿verdad? Aparece en 1800 el positivismo y el estructuralismo. Luego se pasa al socialismo romántico, lo cual va a dar origen al marxismo, ¿verdad? Donde aparece el marxismo. Hay una mezcla también por el lado de la teoría del sujeto. Hay una economía clásica que viene de Adam Smith, que la va a llegar a querer a reanalizar el señor Marx, ¿verdad? Con una forma muy personal de ver la realidad. Aparecen algunos personajes, por ejemplo, en el lado del positivismo, ¿verdad? Durkheim, Saint-Simon, Comte, Herbert Spencer, ¿verdad? Talcott Parson. Por el lado del estructuralismo, más Talcott Parson y funcionalismo también. Luego aparece el neofuncionalismo, aparece después de Marx,
Hay una influencia marxista dentro de una escuela alemana que se hace llamar la Escuela de Frankfurt, la cual llegará con Habermas, Marcuse y lo demás al neomarxismo de Estados Unidos, que es el que actualmente está predominando en el pensamiento de los demócratas, en lo que se hace en llamar demócratas, pero que hoy están prácticamente viciados por ese pensamiento, ¿verdad?, de marxismo cultural que está evidentemente entre sus filas. Y pues ahí está el feminismo, miren, cercano ahí a la escuela de Frankfurt, está el feminismo paralelamente al neomarxismo, con influencias de los que vienen obviamente con la teoría del sujeto. Hay entonces aquí influencia tanto de filósofos, de sociólogos, también de psicólogos como Sigmund Freud, que aporta también a la escuela de Frankfurt. Por eso es que notamos, no sé si han notado ustedes, que la mayoría de chicas que están ligadas al feminismo, ¿verdad? Una buena parte de las lideresas son psicólogas. Y de las chicas que se dedican a influenciar a otros jóvenes en redes sociales como Facebook o TikTok, son psicólogas porque de esta escuelita freudiana, ¿verdad? Surge este pensamiento también que va a defender esta forma de entender, aunque a veces contradigan a Freud, porque Freud también tiene su forma de ver la realidad. Le pongo un caso que contradice a Freud y que la gente cree que Freud lo apoyaría. Eh, Hay un cantante italiano que se llama Luca Povia. Luca Povia, si quieren busquen ese cantante, Luca Povia. Pueden buscar una canción que se llamaba eh, eh, ¿cómo se llama la canción? No, se llama Giuseppe Povia. Él. Él se llama Giuseppe Povia. Y la canción se llama Luca era gay. Luca era gay. Vean la letra, ahí está traducida evidentemente hoy en día. Vean lo que dice acerca de lo que Freud opinaba. Obviamente está hablando de un caso verídico de un joven llamado Luca, o al menos parecido al nombre de Luca, que salió a las redes, bueno, salió a la luz pública a declarar que él había hecho un proceso de reversión de su homosexualidad, que había sido homosexual toda su juventud, de adolescencia, toda su juventud, se metió con hombres mayores y todo, pero había algo en él por traumas de la infancia con su padre, que era muy autoritarista, que lo llevó quizás a ese mundo y quizás a buscar al padre perfecto en lo tantos amantes tuvo mientras era homosexual. Al final, él le encuentra a una muchacha que le hace sentir cosas que no había antes experimentado. Porque siempre, obviamente, en todo su trayecto, desde que entró a ese mundo, pues no pudo salir de él hasta que le encuentra a ella. Al final, él queda perdidamente enamorado de esa chica, ¿verdad? Decide, evidentemente, romper relaciones con todo su pasado y regresó a ser heterosexual, ¿verdad? Entonces, ahí dice Giuseppe Povia de que hay gente que estaba diciendo de que es imposible retornar a ser heterosexual. Y dice Giuseppe Povia, Freud opinaba distinto, porque Freud sí creía que si bien es cierto, alguien puede pasar por influencia, por decisión o por convicción a ser homosexual, también puede hacer una reversión a la heterosexualidad. Entonces, hay gente que quiere utilizar a Freud como escudo para defender teorías, pero parece que no lo han leído muy bien. Y eso es lo que actualmente tenemos como parte de este neomarxismo ahí con mezcla de filosofía, psicología y sociología. Que esas tres ramas están dando mucho de qué hablar en las grandes escuelas y academias a nivel latinoamericano, ¿verdad? Por culpa de estas enseñanzas que vienen de estas doctrinas. Ya hablaremos más adelante de la escuela de Frankfurt. Espero que podamos ver ese tema. Espero que realmente alcancemos el tiempo. Yo sí quiero verlo con ustedes. Bien, eh, veamos entonces estas teorías sociológicas, ¿verdad? Vamos a ver algunas de ellas, vamos a ir avanzando poquito a poquito, ¿verdad? Lentamente para poder entenderla bien, lo más que se pueda, ¿verdad? Para luego pasar ya en la siguiente semana al contenido ya bueno, terminar de ver estas teorías y ver también contenido sobre los problemas sociales y desarrollo, ¿verdad? Que es lo que también hay que ver. Permítame entonces pasar a la siguiente. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí estoy grabando. ¿No hay preguntas hasta ahorita? Vamos a ver. Sé que ahorita lo que acabo de decir es un enredijo, ¿verdad? Porque claramente es un enredijo como lo ven en este mapa conceptual, ¿verdad? Es una serie de escuelas, pero al menos podemos notar que hay tres grandes fuertes, ¿verdad? La primera, el positivismo, bueno, cuatro sería, positivismo, funcionalismo, marxismo y escuela de Frankfurt.
que esa es la que más sobresalen ahí. Para la teoría del sujeto, pues sí, pero esa es más filosófica. Se fue más por el lado de filósofo Kant y Max Weber, ¿verdad? Pero la influencia mayor es de estas tres escuelas que hemos mencionado. Bueno, cuatro escuelas en realidad. Hablemos del positivismo. Hemos hablado ya de Augusto Comte un poquito, la parte histórica de cómo él es considerado el padre de la sociología también del positivismo mismo. Él tuvo en la intención de convertir el positivismo en una especie de paradigma científico. Es un paradigma científico, donde intenta de alguna manera hacer que toda la sociedad, ¿verdad? No pierda de vista que hay que ir hacia la ciencia, el progreso, el desarrollo. Y por tanto, solo se puede alcanzar ese progreso y desarrollo a través de la misma ciencia, que es básicamente el punto de partida. Como positivismo, es un paradigma, por tanto, que comienza ahí por la 1840 hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, aunque hay que decir que las doctrinas del positivismo vinieron para quedarse, porque todavía seguimos viendo secuelas de este pensamiento, sobre todo por el tema de la tecnocracia y el cientificismo que estamos viendo hoy en día. Es una corriente filosófica que se basa en la idea de que el conocimiento debe ser obtenido a través de la observación y la experiencia empírica, por lo cual lo que tenemos que poner a funcionar es la ciencia, porque esa es la que hace ese tipo de observaciones y análisis, ¿verdad? Así que hay una total confianza en el papel de la ciencia para el progreso humano. En segundo lugar, pues aquí podemos ver a Anthony Giddens, que nos platica un poquito de algunas características que están como parte del contexto y que son parte también del pensamiento de Augusto Comte. Él dice que, bueno, que Augusto Comte integró prácticamente diversas tradiciones culturales, ¿verdad? Entre ellas algunas de carácter filosófico, otras de carácter económico, otras de carácter científico. En principio, podemos ver cómo en Francia surge el racionalismo, que es una filosofía de René Descartes y Wilhelm Leibniz. Hasta llegar a la ilustración se mantiene un racionalismo. ¿Cómo se llama? El positivismo va a tomar este racionalismo, ¿verdad? El hecho de darle, ¿cómo se llama? Prevalencia a la razón por encima de cualquier dogmatismo, por encima de cualquier, ¿cómo se llama? Opinión subjetiva, ¿verdad? O cualquier visión mística incluso. En segundo lugar, en Inglaterra pues aparece el empirismo con John Locke y David Hume. Y en este momento pues claramente lo importante va a ser el objeto tangible, el fenómeno que se puede corroborar. Entonces solo será válido aquel conocimiento que tenga que ver con los sentidos, que podamos percibirlo, que podamos constatarlo, ¿verdad? Solo el dato constatable es el que pasa prácticamente por la zaranda de la ciencia y permitirá obviamente pasar a ser considerado conocimiento científico. Entonces, por ese motivo, a partir de que aparece el empirismo, pues de alguna manera, con Emmanuel Kant se van a llegar a fusionar ambas. Al principio estuvieron en pelea, ¿verdad? Racionalismo versus empirismo. La razón por encima de la experiencia o la experiencia por encima de la razón. Pero cuando llega Emmanuel Kant, prácticamente la fusiona, afirma que son complementarias y entonces a partir de ahí, pues hay una fuerza de la razón, pero basada también en el hecho constatable. En Alemania, pues también aparece el cientificismo, ¿verdad? A partir de los filósofos ilustrados, ¿verdad? Christian Wolff, por ejemplo, entre otros. El monimo de Leibniz también, ¿verdad? Que claramente quiere reducir todo al máximo. La idea de llegar a la síntesis, la idea de llegar a algo único, ¿verdad? Que es algo que también se anda buscando. Hasta el día de hoy vemos científicos que andan buscando la explicación del todo en una pequeña fórmula, la famosa teoría del todo. ¿Verdad? Hay varios científicos queriendo hacer esto. Les menciono uno, por lo menos, el famoso Michio Kaku. Michio Kaku, él es el que quiere buscar una explicación unitaria, ¿verdad? Del universo. Él cree que así como cada fórmula de las diferentes constantes universales son de un tamaño más o menos de una cuartilla de página, pues él cree que todas las fórmulas que podrían explicar al universo se pueden sintetizar en una página revés y derecho. Es decir, que prácticamente en dos páginas extendidas estaría la fórmula universal, ¿verdad? Él cree que de alguna manera, él quisiera encontrar la manera como se relaciona la ley de la gravedad con la ley de la relatividad, la ley del magnetismo, ¿verdad? Las leyes de Newton, cómo relacionar todas esas leyes y constantes en una sola, única fórmula, quizá sintética, tan sintética quizá como la de la energía de Albert Einstein, ¿verdad? Él cree que pueden llegar a eso, cree que realmente se puede llegar a ese tipo de explicación tan sintética de la realidad, que en esa estaría
la razón del todo, pues la explicación de cómo surgió el universo y por qué funciona todo como funciona. Eh, a ver si lo logran, a ver si logran llegar a esa fórmula, ¿verdad? Que así como Albert Einstein explica muchos fenómenos a partir de la fórmula de la energía, a igual a masa por aceleración al cuadrado, se puede explicar muchísimos fenómenos, pues cree que también así de pequeña podría llegar a ser, ¿verdad? Cuando mucho un cuarto de página, una fórmula que explique todas las constantes universales y su relación. Entonces, a esa forma de pensamiento se le puede llamar monista, que busca algo único. Mono es algo único, ¿verdad? O algo que pueda servir de manera sintética. Y por eso el científico se esfuerza por encontrar, pues, básicamente la explicación sintética de la realidad, a través de fórmulas, a través de teoremas, a través de análisis estadísticos o gráficos, ¿verdad? Que ayuden a explicar todo esto. Eso es parte del pensamiento que se va a quedar prácticamente en el pensamiento académico y de cualquier persona que quiera afanarse por el conocimiento y el desarrollo social. En Italia, pues aparece también el naturalismo renacentista, la idea de darle importancia a las ciencias naturales, como la astronomía, como la matemática o como la química. Entonces, esto también viene a quedarse como parte del desarrollo que va a producir también el positivismo. Entonces, al final de cuentas, las definiciones que nos regala Anthony Giddens en la obra de 1977, donde habla del positivismo, nos da esta definición muy cortita. Dice que el positivismo, primero, hay dos acepciones. Considera que por positivismo entendemos a todos los pensadores que se denominan a sí mismos como positivistas. Todos los de la teoría social, todos los de la epistemología, que se consideran positivistas, es decir, que andan bajo la doctrina de Augusto Comte. Pero también se les puede llamar, en sentido más amplio, a todos los filósofos y científicos que están caracterizados por las siguientes propiedades. Primero, que creen que todo debe ser explicado mediante los fenómenos, que la realidad nada más son sensaciones y por tanto se puede explicar todo fenómeno. Fenómeno que no se puede explicar no es científico, ¿verdad? Y así van descartando cosas y se van enfocando en algunas. Por eso que van a ir apareciendo muchas ciencias naturales enfocadas en solo lo físico. Segundo, el rechazo a la metafísica. Entonces, si solo el fenómeno es aquella cosa constatable, aquel fenómeno constatable, pues todo lo que no se pueda constatar, ¿verdad? O es metafísico o es mitológico, ¿verdad? O no tiene importancia. Por tanto, no es parte del análisis científico. Eso se queda como un método de análisis para la filosofía, pero no pasa el filtro que el positivismo trae. La dualidad entre hecho y valor. El conocimiento empírico discrepa con objetivos morales y éticos. Es decir, que al científico lo que le debe importar es que lo que se vaya descubriendo sirva, sea útil. No le anda interesando. De hecho, por eso van a aparecer muchos científicos durante el primer siglo, quiero ver, el siglo XX, ¿verdad? Sobre todo allá por Rusia, Alemania, aparecieron muchos científicos que no les importaba el dolor humano, no les importaba el dolor animal, no les generaba ningún tipo de escrúpulo, ¿verdad? Tener que tocar a un humano o un animal como que fueran simplemente conejillos de indias, ¿verdad? Es decir, sin ningún dolor moral. Y por eso llegamos a ver incluso experimentos, se puede decir, experimentos grotescos, como los que hicieron en Rusia, ¿verdad? Para la Segunda Guerra Mundial. Hay un científico de Rusia que hizo experimentaciones con perros. Supongo que además de algunos de ustedes habrá visto ya esos videos, donde se ve que le corta la cabeza a un perrito y se la costura en el cuello a otro perrito, solo para demostrar que podía revivir esa cabeza y podía mantenerla todavía con vida. Ese tipo de experimentos tan locos se llegan a desarrollar por esto mismo, porque en medio de este cientificismo que hemos mencionado, alemán, a los científicos pues no les importa. Miren, por ejemplo, los nazis, cómo hicieron experimentaciones con seres humanos incluso, ¿verdad? De eso hay muchísimos documentales que hablan acerca de los experimentos nazis. No les importaba el dolor humano, ¿verdad? Ellos eran pragmáticos, completamente pragmáticos. Solo les interesaba que el experimento funcionara. Incluso, ¿cómo creen ustedes que realmente apareció la cesárea? No sé si ustedes han visto documentales o series de televisión que hablen sobre cómo surgió la cesárea. Les comento rápidamente. La cesárea ocurrió gracias a experimentos. Y la experimentación era llevar a la mujer embarazada que está a punto de dar a luz a una sala de parto frente a un montón de médicos, como hicieron en el hospital Hitch de Inglaterra,
¿verdad? Que ponían a la mujer en la sala una sala prácticamente donde estaban todos los médicos atentos a los avances que más de alguno quería proponer. Y entonces ahí pues rajaban a la mujer, ¿verdad? Y estaban bombeando a pura mano para mantenerla con respiración artificial y poder ver si podían sacar el bebé antes de que muriera. Y muchos de esos ensayos fracasaron. Es decir, para que hoy en día la mujer pueda dar a luz con un gran margen de probabilidad de éxito, fue necesario que muchas mujeres en la experimentación de ese avance tecnológico o científico, ¿verdad? Murieran en el trayecto. O sea, simplemente piensen en esto, ¿verdad? Haber vivido en esa época y que te agarraran como que fuera cualquier cosa, ¿verdad? Y como falló el experimento, pues ni modo. Se murió, ¿verdad? Y murió la criatura también. No les importaba eso a los médicos de ese momento. Esa es parte de la historia negra y oscura detrás de estos avances científicos, que es parte también de la actitud científica que toman estos pensadores que están en las diferentes ramas de la ciencia. No les interesa, por tanto, como les digo, la parte ética. Por eso va a ser necesario, después de la Segunda Guerra Mundial, que aparezcan algunos tratados internacionales y algunas convenciones internacionales para llegar a un acuerdo moral, ético, sobre el manejo de la ciencia, como el famoso, ¿cómo se llama? El famoso juramento de Ginebra. El juramento de Ginebra surge a partir de las convenciones de Ginebra, que consiste en llevar, obviamente, a la medicina a evitar estos atropellos a la dignidad de las personas, que es lo que comúnmente se ocurría durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No les importaba si había o no anestesia, operaban, ¿verdad? Y les daba igual que estuviera llorando o sufriendo la persona, ¿verdad? Entonces, a partir de estos tratados de Ginebra, ¿verdad? Y aparece el famoso juramento, vuelven a hacer un llamado nuevo a los científicos de la medicina para que retomen la ética como algo importante, ¿verdad? Apareció más adelantito del juramento de Ginebra. Antes de eso estaba el juramento hipocrático, pero no hacía mucho efecto, ¿verdad? Por eso fue necesario el juramento de Ginebra. Después del juramento de Ginebra apareció en Inglaterra también un médico llamado Luis Lasaña, que genera otro, ¿verdad? Juramento, hoy conocido como el juramento de Luis Lasaña, que hace el intento de hacerle entrar a estos científicos, especialmente de la medicina, que no se olviden, ¿verdad?, de la conciencia humana, no se olviden de la historia humana, no se olviden de la dignidad humana de sus pacientes, ¿verdad? Por eso aparecen incluso personas dentro de la misma ciencia reactivos a esa actitud tan seca de la ciencia, como el caso de Patch Adams, ¿verdad?, que muchos conocen, este médico que durante su tiempo de estudiante y practicante empezó a generar estos cambios, ¿verdad? De tratar a la gente con mayor humanismo, porque se estaba perdiendo por culpa del cientificismo. O la película esta famosa de Cantinflas, del doctorcito, que también pone esa crítica, que las películas de Cantinflas son buenas porque ponen la crítica social al respecto de esto, que le enseñan a los médicos que los pacientes no son números, son seres humanos. Entonces, todo este cientificismo, pues, enfermó un poco la ciencia, ¿verdad? Que generó cambios, sí, avances tremendos, lo que hubo, pero ¿a costa de qué? A costa quizá de muchas víctimas, a costa quizá de muchos maltratos. En el caso, por ejemplo, de la psicología y la psiquiatría, aparecieron algunos inventos como los electroshocks. Todavía hay países donde ocupan terapia de electroshock, que prácticamente electrocutan el cerebro de la persona, creyendo que con eso le van a ayudar, ¿verdad? Esa terapia después se analiza y muchos países lo prohibieron, ¿verdad? Porque era inhumano. Electrificar la cabeza haciendo sufrir a la persona, que hasta le ponían una especie de goma en la boca para que no sufriera y no se fuera a quebrar los dientes del dolor que producía, porque le electrificaban la parte de la sien. Entonces, todo ese tipo de tratamientos científicos, ¿verdad? Se vuelven absurdos con el pasar de los tiempos, ¿verdad? Y se da cuenta uno al final de el extremo al cual puede llegar este positivismo tan radical, ¿verdad? Que si bien es cierto, hay que apreciar el avance tecnológico, el avance científico, pero no podemos descuidar el beneficio humano, que es lo que comúnmente se estaba perdiendo en ese momento. La unidad de la ciencia obviamente es el modelo, sobre todo las ciencias naturales son el modelo a seguir para la objetividad misma, para poder encontrar estas leyes causales e incluso las leyes sociales, perdón, las ciencias sociales van a llegar a tratar de emular ese mismo nivel de rigor. Por ejemplo, poniendo en práctica el método científico en las diferentes investigaciones, como lo hizo la sociología, como lo hace la psicología, ¿verdad? Que utilizan comúnmente este método para sus investigaciones. Esto es básicamente lo que trae el positivismo, ¿verdad? De trasfondo,
y que de alguna manera genere un impacto social tremendo. Consecuencias del positivismo. Primero, la expansión industrial. Vemos que después de Augusto Comte, todo el mundo se dio a la tarea de mecanizar, tecnificar las industrias, ¿verdad? El hecho de hacerlo de telares artesanales a telares mecánicos, el hecho de producción en masa, todos esos detalles que van a aparecer en plena revolución industrial. Entonces, todo esto viene como parte de este trasfondo, ¿verdad? Intelectual. Ahí tienen que recordar que los que se vuelven empresarios en plena industrialización, la mayoría son hijos de familias pudientes, que han ido a universidades y que han aprendido este tipo de doctrinas. Y que cuando se vuelven empresarios, pues las ponen en práctica, ¿verdad? Por eso se tecnifica todo. Además, los diferentes descubrimientos científicos mejoran la astronomía, mejoran la química, mejoran todas las ciencias naturales, la medicina misma. La urbanización, claramente se va a modificar toda la fisonomía de los pueblos, ¿verdad? Aparecerán nuevas carreteras, aparecerán más ferrocarriles, aparecerán, ¿cómo se llama?, puertos para todas las embarcaciones de máquinas al vapor que se van a llegar a hacer. Eh, es decir, todo esto va cambiando y va obligando a la gente también a migrar a donde están estos lugares, donde están las carreteras, donde están los ferrocarriles, donde están los puertos. Genera también expansión urbana. Los cambios comerciales también aparecen obviamente el tema del sistema comercial, las marcas, los afiches. Aquí, por lo menos en América, cuando se vio el impacto de la publicidad, no había publicidad ahí por el año, ¿qué? 1800, no había, por lo menos aquí en América, hasta más o menos el año 1900 a 1929 aproximadamente, se empieza a ver el impacto incluso del marketing, ¿verdad? Por ejemplo, con las empresas bananeras. Ahí pueden buscar ustedes cuáles eran los afiches de las empresas bananeras, cómo mandaban a hacer dibujos a color del barco gigante grande que traían ellos para poder recoger toda la mercancía de toda América Central para llevársela a Estados Unidos, ¿verdad? La gran, ¿cómo se llama? El monstruo blanco, ¿cómo le llamaban? El monstruo blanco le llamaban, no recuerdo cómo le llamaban a ese gran barco, pero que lo ponen como símbolo del poderío económico y de la fuerza económica que tiene la empresa bananera de la United Fruit Company, ¿verdad? Y de la Cuyamel Fruit Company también que van a surgir. Entonces van a haber varios cambios comerciales que las empresas van a empezar a aprender, ¿verdad? De pasar de lo artesanal a lo que es empresarial, pues es un cambio bastante drástico. Y todo lo que hoy en día tenemos y podemos verlo por todos lados, ¿verdad? La mercadotecnia, pues también va a ir apareciendo como parte de las necesidades de estos cambios comerciales. El desarrollo de la biología y de la medicina. La ciencia como religión capaz de dar solución a todos los problemas. Y aquí sí quiero hacer una crítica muy pequeña. Hay personas que sin ser científicas pasan atacando a la religión y cuando se quieren defender, pues quieren aludir a de que ellos son amantes de la ciencia y que por la ciencia no, ¿cómo se llama? No van a seguir creencias. Me he encontrado muchísima gente así, que se cree que es atea, ¿verdad? Por ser científico. Como que el ser científico fuera completamente opuesto al tener la fe, al tener algo de fe. Lo interesante de este tipo de personas, que son la mayoría, es que no son científicos. Algunos son apenas estudiantes. Y seguramente de los que chepean y de los que no hacen grandes aportes a la ciencia. Pero se creen luminarias por ser amantes de la ciencia. Pero para ellos, amantes de la ciencia es solo saber que existió Nikola Tesla, es solo saber que existió Albert Einstein, es solo saber que existió, ¿cómo se llama? Stephen Hawking, ¿verdad? Pero de sus teorías, de sus libros, no han leído nada. Entonces, hoy en día vemos como esa secuela de considerar la ciencia como lo más importante por encima incluso de las religiones, ¿verdad? Pero la gente que a veces defiende esto a capa y espada es la gente más anticientífica que hay, ¿verdad? Y digo que son anticientíficas porque primero no estudian la ciencia y segundo, cuando empiezan a debatir y quieren defender sus argumentos, son completamente anticientíficos. El caso más común de esto son el montón de personas que defienden, por ejemplo, la ideología de género, que gente que dice que son psicólogos, que son no sé qué, ¿verdad? Y que manejan el conocimiento científico y técnico de esta situación, pero cuando se les aborda con algo tan básico como la biología humana, ¿verdad? Quedan en jaque. No pueden ir contra la biología humana.
contra la embriología humana. Entonces, ahí están los debates en Internet. Ahí están los videos en Internet de ese montón de gente que se cree y se afama de ser científico, ¿verdad? Hay un chico que a Ben Zafiro, en Estados Unidos, le quiso atacar y le dijo, yo soy estudiante, no sé, como tengo una maestría en matemáticas, no sé quién de cuánto, y según mi convicción, tú no eres alguien con el suficiente conocimiento científico para poder venir a hablar en contra del aborto, le dijo él, ¿verdad? No tienes conocimiento científico para hablar del aborto, en contra del aborto. Y le dice Ben Shafiro a él, y tú, siendo matemático, ¿qué autoridad tienes? Tampoco eres un embriólogo, tampoco eres un médico. ¿Cómo puedes venir a mí a descalificarme si tú tampoco tienes el conocimiento? Esa es la actitud de mucha gente. Que gente que ni siquiera conoce el área, ¿verdad? Se escuda en lo poquito que sabe de ciencia para creer que lo sabe todo. Esa es una arrogancia que el cientificismo ha generado, ¿verdad? Una persona de ciencia tiene mesura, tiene prudencia al hablar, sabe hablar con objetividad y cuando aborda un tema con argumentos, los argumenta con papelito en mano, ¿verdad? Es decir, con pruebas, no simplemente basado en mi opinión. Ah, como yo soy ingeniero, entonces yo tengo la verdad absoluta. No, no necesariamente, no necesariamente. Hay muchos temas que se escapan, ¿verdad? A esas áreas. Entonces, es importante no caer en ese cientificismo absurdo que hemos visto hoy en día. Eh, hay de repente les comparto algunos videitos divertidos además de ver cómo hay personas que quedan en jaque cuando les intentan debatir y no tienen los argumentos adecuados. Miren, de ese tipo de personas hay muchísimas en Internet, ¿verdad? Cada vez que surge algo, la gente se quiere volver experta, que cree que es experta en esa área. Hace poquito miré yo, por ejemplo, en TikTok, ¿verdad? A alguien rebatiéndole a una persona que dio un dato histórico le, creo que el dato histórico que dijo fue de que el inglés dependía del latín. Y entonces la chica le quiere corregir, le dice, todo está muy bien, pero menos eso de que el inglés viene del latín. Ahí sí fallaste y todavía se ríe, pone emojis de risa. Y aparece debajo de esa chica una filóloga de inglés, es decir, una experta en lengua inglesa. Y le dice, soy filóloga de inglés y en la carrera tuvimos que estudiar latín porque el inglés es una lengua romance también, que depende en gran medida del latín. ¿Acaso no hay palabras como familia y family, pater y father? ¿No existe una similitud? Entonces claramente hay gente así, que se cree que maneja la ciencia, pero no la maneja bien. Y lo único que pasa cuando existe gente así, que se cree que sabe de ciencia, es que cuando empiezan a compartir su conocimiento, disculpen la palabra, pero terminan idiotizando a más. Terminan generando una cultura de gente, que es la cultura a la que se refiere Agustín Laje, una cultura de idiotas, de gente que cree que sabe y no sabe. Y aún así se enorgullece de querer saber lo que no sabe. Y esa es una cuestión de arrogancia tremenda son los hijos herederos de este cientificismo. Que claramente hubo científicos que creían estar en la plena razón y no daban el brazo a torcer porque creían estar en la razón verdadera por el método científico. Pero cuando se trata de otros temas, ¿verdad? No siempre se puede ser cientificista, ¿verdad? A veces hay que también ser muy humano para hablar de ciertos temas. A veces hay que tener buenos sentimientos para hablar de ciertos temas. Porque si todo se aborda de manera fría y calculada, a veces se nos escapan áreas del ser humano que son también importantes. Es como el padre que le da muchos regalos a su hijo, pero no le da ningún abrazo. Así. O sea, ¿de qué sirve tanta cuestión legal de que le provee de todo lo necesario, pero no le da el candor humano, que también es importante y eso no es científico? Eso es sentimiento. Eso no es cuestión de ciencia, ¿verdad? Entonces, hay cosas que en la vida del ser humano son también importantes y no necesariamente tienen que pasar por la lupa de la ciencia, ¿verdad? Y que son importantes también. Sentimientos, emociones, imaginación, recreación, ocio, inventiva, y cuando digo inventiva me refiero a la inventiva artística, de tantas cosas que se escapan a la ciencia y que son importantes para la cultura humana. Entonces no podemos caer en esa idea. Y no, tampoco podemos creer que la ciencia lo va a poder solucionar todo. No lo puede solucionar todo. Por más que quieran pensar, la ciencia no lo soluciona todo. A veces incluso el simple hecho de darle un abrazo y un te quiero puede solucionar la terapia de alguien que todo lo que un cientificista, psicólogo pueda hacer sobre esa persona.
Incluso les pongo un ejemplo aún más claro. Ya pueden haber expertos en psicología abordando a un borracho y hay más probabilidad de que ese borracho deje de ser borracho porque en medio de la oración de una iglesia le hicieron convertirse a que toda la terapia les funcione. Porque eso lo he visto. Yo he visto gente que va al psicólogo constantemente por el tema del alcoholismo que mantiene en su vida. Y hay gente que en una sola noche de oración cambió por completo su forma de ser. ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Dime, ahí, Carla, y después José. Licenciado, ya es hora, ya son las 6:53. Disculpen, jóvenes, no puse la alarma porque como salí de examen se me olvidó poner la alarma. Ok, nos quedamos aquí, jóvenes. Gracias por la debida atención, ¿verdad? Y por la espera. Nos vemos el día de mañana. Vamos a poner la salida final. Vamos a poner la contraseña final. No se preocupen que les voy a expandir el tiempo para poder colocarla, ¿verdad? Vamos a darle aquí. Permítame nada más compartir acá. Vamos a ver qué pasa con la asistencia. Aquí, asistencia cotidiana a sesiones. La contraseña final es la palabra positivo. La palabra positivo. Bien, voy a añadirle un poquito más de tiempo a esta marca para que puedan colocarla hasta las 19 horas. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias por estar aquí. Feliz fin de semana. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Noches, Lee. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Cuál es la contraseña, Lick? La Perdón. palabra positivo. Sí, no había puesto la alarma. Por eso es que se me pasó.